¿Por qué desde Comisiones Obreras se hacen llamamientos para unas concentraciones de protesta, unas actuaciones judiciales? Como digo, primero estábamos dando respuesta a lo que era... No le pido una valoración sindical sobre los hechos que motivaron esas concentraciones. Coincidieron en llamar a la movilización de la ciudadanía diversas entidades de la sociedad civil. No solo estoy hablando de ANC y Omnium Cultural, sino otros tipos de... Doña Marina, lo que pensara Comisiones Obreras sobre la dimensión del conflicto, en principio desborda el objeto del proceso. ¿Recuerda cuál era el objetivo del manifiesto de este pacta? Bueno, intentar impulsar, ¿no?, desde Estamos la en lo iniciativa de mismo. la sociedad. Estamos en lo mismo. Es que si no puede preguntar por el contenido de un documento, sinceramente, es que no entiendo cómo puedo defender a mi cliente. Pues si no lo entiende, tiene usted un problema. Pero esa es una pregunta manifiestamente impertinente. Pues formulo nuevamente El testigo no puede venir al Tribunal Supremo a leer manifiestos sindicales sobre lo que sucedió el día 1 de octubre o lo que sucedió el 20 de septiembre. Y usted lo entiende perfectamente. Formula otra pregunta, por favor. No es esa ni la pregunta que le hago ni la intención que tengo, señoría. Vamos a ver, los sindicatos, en concreto el Sindicato Comisiones Obreras, realizó algún papel relevante respecto del Pacto Nacional pel Referéndum. ¿Cuál fue el papel del sindicato? Bueno, participamos... Vamos a ver, doña Marina, ¿usted cree que tiene trascendencia en el tratamiento jurídico de los hechos el papel relevante que haya tenido Comisiones Obreras en el tratamiento de estos hechos, sí, en lo que es la movilización? No tiene ninguna trascendencia. No tiene ninguna trascendencia. Yerra usted en la estrategia defensiva. No tiene ninguna trascendencia. Y ya no sé cómo decírselo más claro. Y expreso además el criterio de todo el tribunal. Este señor no puede venir aquí a disertar acerca del contenido de los manifiestos de Comisiones Obreras. No puede ser. Y usted está invitándole una y otra vez a que venga a explicar a este tribunal cuál es la posición de Comisiones Obreras. Así que, por favor, haga otra pregunta. Señoría, es que no le estoy preguntando por eso. Le estoy preguntando por el Pacto Nacional para el Referéndum, que es objeto del escrito de acusación. El Pacto Nacional para el Referéndum consta en la causa. En consecuencia, ya va a ser valorado por el tribunal. No necesitamos el complemento de este señor que nos lo explique. Por favor, haga otra pregunta. Formulo protesta, señoría.